El Ayuntamiento de Pamplona gastará casi 1,5 millones de euros en el programa de San Fermín de este año, que esta vez congela presupuesto y cuenta con 533 actos oficiales. Habrá un día dedicado a la comparsa de gigantes y en los conciertos escucharemos a Los del Río o Efecto Mariposa. Muy buenas tardes. 1,5 millones en un programa que congela presupuesto y hasta 4 millones invertidos en las fiestas, y sumamos gastos de limpieza y seguridad. Pero el día trae otras cifras. Muy buenas tardes. El Gobierno de Navarra ha aprobado una rebaja media del 5% del sueldo a los funcionarios forales. El Gobierno foral recuerda que la medida es de obligado cumplimiento. La rebaja salarial oscilará entre el 6,70% de los funcionarios de nivel A y casi a un 5% de los del B y el 0,24% del nivel E, los que menos cobran. Los porcentajes que se van a aplicar en nuestra comunidad resultan algo más suaves, o si quieren más beneficiosos para los afectados que los aplicados de manera paralela en la Administración General del Estado. Y mientras los sindicatos piden que los funcionarios secunden masivamente la huelga convocada para mañana en la función pública, con sus uniformes puestos han pedido que se retiren las medidas y aseguran que los servicios mínimos fijados en sanidad y educación son abusivos. Se vieron en la calle tras el ERE de Cosca y antes de verse en las listas del paro, 3 de los afectados decidieron crear su propia empresa y pasaron de operarios a maestros cerveceros. Han creado una cooperativa de cerveza artesanal y les va bastante bien, prueba de que la necesidad agudiza el ingenio. La sociedad de la información parece no tener hueco todavía para el libro electrónico. En Navarra su venta es muy escasa. Los motivos, que todavía hay pocos títulos y sus precios elevados, entre 300 y 600 euros. De momento los lectores prefieren la página a la pantalla. El MRA lo puso todo, pero al final se impuso la lógica. El Pozo de Murcia es mucho más grande y tiene más calidad. Acabó con las ilusiones de los verdes anoche. En el cuarto partido el equipo navarro se ha llevado muchos elogios. A todos los que están en ese vestuario los veo como unos auténticos campeones. El próximo mes los 33.000 funcionarios navarros verán su nómina ya reducida a una media de un 5%. Comenzamos. Canal 6 Noticias. Vera Villafranca e Iván Albizu. El Gobierno de Navarra ha aprobado esta mañana el proyecto de ley foral que adapta a Navarra las medidas para reducir el déficit público. Tal y como ya se conocía, las rebajas salariales oscilan entre el 0,26% y el 6,7% para los funcionarios de nivel A. También se ha aprobado la bajada de un 15% para los miembros del Gobierno. El proyecto también regula cómo se gestionará el dinero que se ahorrará, que será previsiblemente unos 90 millones hasta 2012. Básicamente, el proyecto de ley aprobado por el Gobierno y que ya ha remitido al Parlamento determina singularizadamente el 5% de reducción salarial global que desde este mes de junio se aplicará a los empleados de las administraciones públicas de Navarra. La reducción salarial, sueldo inicial y complementos, oscila entre el 0,26 y el 6,7% y será la siguiente en función de su nivel de encuadramiento. Pero también el proyecto introduce varias precisiones para los directores de servicio, administración de justicia o empresas y fundaciones públicas. Que antes de determinar la concreción de la reducción genérica y global del 5%, lo que se ha hecho es aplicar el incremento del 0,3% previsto en el acuerdo firmado con los sindicatos en la Mesa General el pasado día 26 de marzo. El proyecto de ley foral también recoge las medidas de rebaja salarial para los altos cargos del Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos, así como empresas y fundaciones públicas. Los porcentajes que se van a aplicar en nuestra comunidad resultan algo más suaves, o si quieren más beneficiosos para los afectados que los aplicados de manera paralela en la Administración General del Estado. Como el resultado tiene que ser esa reducción del 5% de la masa salarial, hay que ver cuál es el peso que tienen los distintos niveles en función del número de efectivos. El proyecto va más allá y también prevé la gestión de las cantidades ahorradas. Por ejemplo, en las entidades locales de Navarra, el ahorro derivado de la reducción de los costes de personal en los ejercicios 2010-2011 se destinará al saneamiento de remanentes de tesorería negativo, la disminución del endeudamiento a largo plazo o la financiación de inversiones. No caben voluntarismos y si algo tiene claro el Gobierno de Navarra en esta cuestión es que debe de cumplir la ley, está obligado a cumplir la ley
Caballero ha insistido en que el Ejecutivo foral está obligado a aplicar el recorte y ha valorado el trabajo de los funcionarios tras augurar un escenario presupuestario nada sencillo. Pues por esos recortes, los trabajadores públicos han convocado para mañana una huelga y varias concentraciones que también se celebrarán aquí en Navarra. Es una muestra de rechazo a las medidas de reajuste que planteaban precisamente la bajada de sus sueldos. Acusan al Gobierno central de elegir la vía más fácil para reducir el déficit. Bomberos, enfermeras, maestros, policías municipales, todos se han unido en su no rotundo a la bajada de sueldos planteada por el Gobierno central. Porque está en juego nuestra dignidad de empleados públicos, está en juego nuestra negociación colectiva y también está en juego los servicios públicos para todos los ciudadanos y el propio estado de bienestar. Los trabajadores del sector público denuncian que sobre ellos recaerá el peso de recortar un tercio de los 15.000 millones que se van a recortar. Para nosotros, las vacas gordas no han existido. Ahora, en cambio, cuando las cosas han venido mal dadas, pretenden que seamos nosotros y nosotras los que suframos la mayor parte del golpe. Consideran que los recortes mermarán la calidad de los servicios públicos. Estas medidas no son sino un preámbulo, un anuncio de futuros recortes que ya estamos observando cómo se han producido en Navarra en la sanidad y en la enseñanza, recortes en los servicios públicos que van a ir en detrimento de la atención adecuada a la ciudadanía. Su malestar se traducirá en una huelga convocada para mañana y en varias concentraciones de protesta ante el Gobierno, la Delegación de Gobierno, el Ayuntamiento y el Departamento de Educación. Ha llegado el momento de reaccionar y de luchar por la defensa de nuestro futuro. Y con nuestro lema "No a los recortes salariales y sociales", instamos al Gobierno del Estado a que suspenda las medidas de recorte anunciadas. Reclaman al Gobierno de UPN y al Partido Socialista que defiendan la capacidad normativa que tiene Navarra y busquen una salida más pactada, más justa y equilibrada a la crisis, en la que se defiendan sus derechos laborales. Y la Mesa y Junta de Portavoces ha rechazado una iniciativa promovida por CDN en la que proponía una declaración institucional para que el Parlamento de Navarra mostrara su rechazo al decreto ley que recoge los reajustes para reducir el déficit. Desde CDN consideran injusto el decreto ley y, aunque defienden medidas de austeridad para reducir el déficit, rechazan las medidas planteadas. Piden que Navarra ejerza su autogobierno en la medida de sus posibilidades para no aplicar estas medidas de reajuste. Nosotros planteamos la necesidad de la defensa del autogobierno como un instrumento para plantear y proponer medidas de verdadera austeridad, de verdadero control del gasto público. CDN ha propuesto que el Parlamento mostrará su rechazo a estas medidas, algo que ha sido apoyado por Nafarroa Bai e Izquierda Unida. Creemos que hay que ajustar, lógicamente, ese déficit, cargando fundamentalmente entre todos, haciendo un ajuste, como he dicho anteriormente, impositivo. Las causas que han originado esa crisis no se están abordando y tampoco se hacen en este Real Decreto. Sin embargo, desde UPN han mostrado su rechazo a esta proposición. Yo entiendo que hay grupos que a estas alturas se pueden permitir el hacer mucha demagogia, pero evidentemente partidos que tenemos responsabilidad de gobierno, pues yo creo que lo que hay que hacer es actuar con responsabilidad. Por su parte, desde el Partido Socialista tampoco apoyan esta iniciativa y han vuelto a defender la necesidad de estas medidas que han calificado una vez más de imprescindibles. Y lo fácil, como están haciendo algunos grupos en Navarra y en España, sobre todo personificado en el Partido Popular, es no hacer en absoluto ni una sola propuesta. Finalmente, la Mesa y Junta ha rechazado la proposición elaborada por CDN. En la rueda de prensa previa a la Mesa y Junta de Portavoces hemos aprovechado para preguntarle a Patxi Zabaleta por la polvareda política que han levantado sus declaraciones sobre ETA de la pasada semana. Zabaleta ha insistido en que si ETA surgió por razones políticas, la única manera de que acabe es por la misma vía. Aspiramos, y eso es una base ideológica, que es común denominador en Nafarroa Bai y para nosotros es emblemática, a que en esta sociedad se llegue a la paz y a la normalización política que, entre otros continentes, tiene que tener el cese unilateral sin contraprestación política y, por lo tanto, evidentemente por razones políticas en la lucha armada por parte de la organización ETA. ETA se fundó y surgió por razones políticas. La única manera efectiva por la que va a acabar es también por razones políticas.
La DGT ha iniciado este fin de semana, ya se lo hemos contado, una campaña específica para el control de motocicletas con la que se pretende reducir accidentes con este tipo de vehículos. Y coincidiendo con esta campaña especial, agentes de la Policía Foral han detenido este fin de semana a un motorista que circulaba a más de 200 km/h en la carretera regional Navarra 150, una vía en la que la velocidad está limitada a 90. El detenido es un pamplonés de 27 años que fue fotografiado por el radar en el término de Garalloa. El pasado sábado un vecino de Estella falleció en la autovía del Camino al perder el control de su moto. Más cosas, dos vecinos de Peralta han sido condenados a 6 meses de prisión cada uno por haber construido edificios en suelo no urbanizable. La pena de cárcel se podrá sustituir por 12 meses de multa con una cuota diaria de 8 euros. Las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona obligan también a la demolición de las obras. En ambos casos, las dos personas habían edificado en el paraje La Ribera sin las autorizaciones necesarias según la normativa vigente. Nos fijamos ahora en un ejemplo de superación ante la crisis. 3 trabajadores despedidos de Cosca decidieron tomar las riendas de su vida y montar su propia empresa. Desde una nave en Landaven, a unos 400 metros de su antiguo trabajo, fabrican y distribuyen su propia cerveza. 3 de estas 190 cruces que representaban a los trabajadores despedidos tras el ERE de Cosca del pasado mes de febrero decidieron no engrosar las filas del paro y montar su propia empresa con su mayor pasión, la cerveza. Josu Taniñe y Juan Rodríguez llevan desde diciembre a modo de cooperativa cervecera. Bueno, al día siguiente de salir despedidos nos pusimos las pilas y bajamos a Madrid, fuimos a Burgos a ver la maquinaria, empezamos ya, digamos, a gestionar todo el tema, a buscar nave, fuimos a NEL, que es donde montan cooperativas, y digamos a poner todo en marcha a partir del día siguiente empezamos. La empresa fue creada con la ayuda de la Asociación Navarra de Empresas Laborales, ANEL. Comenzaron en 2005 haciendo cerveza en el garaje de sus casas y han decidido dar un paso más y hacerse también distribuidores, aunque la cosa no es demasiado fácil. Hombre, claro, lo teníamos. Difícil era, sí. Al final es bastante dinero, era toda la inversión, que meternos en todo el dinero que nos habían dado el despido, meterlo aquí. No es fácil, y todos los comienzos, al final es una marca nueva, te tienes que hacer marca, la gente, pues la cultura de la cerveza aquí no es como la del vino, que igual está más extendida, sino que aquí pues hay que reeducar en ese sentido un poquito, ¿no? Han dejado la fábrica para ser sus propios jefes y no pararse ante la crisis. Ahora comienzan a crecer y distribuir por Pamplona y la Cuenca. Lo que parecía un drama, lo convirtieron en oportunidad. Acabamos de verlo muchas veces, hace falta agudizar el ingenio, pero ahora vamos a hablarles de un ingenio, de un invento que salió a la venta hace 2 años y que no termina de cuajar. Hablamos del ebook o libro electrónico que los mismos expertos creen que en un futuro a corto plazo tendrá más adeptos. Como cada novedad, cada adelanto, su implantación requiere un periodo de tiempo. Según los expertos, el libro electrónico tiene los impedimentos del precio, ya que ronda los 300 y los 600 euros y una costumbre arraigada en la sociedad como es la lectura en papel. No obstante, tienen un mercado asegurado, el de los jóvenes. Sí que se va a implantar y la implantación va a ser potente, sobre todo porque hay nuevas generaciones que están muy acostumbradas a los soportes electrónicos, al teléfono, iPad ahora, no sé, desde los videojuegos, etcétera, etcétera, y que no les va a molestar demasiado leer en una pantalla más pequeña, incluso preferirán. Pero bueno, eso es lo que dicen. Ya veremos cuando llegue qué es lo que pasa. Las ventas por ahora han sido escasas en Navarra, aunque también resaltan que la oferta de libros era muy reducida. Ahora, con una unión potente entre distintas editoriales, esto puede cambiar. Ha habido una alianza de editoriales potentes, sobre todo de narrativa, ¿no? Como son Planeta o Random House o el mismo Alfaguara o el Grupo Santillana, pero entre los 3 han hecho una sola plataforma para la venta de este nuevo contenido. En definitiva, en una pantalla de 6 u 8 pulgadas uno puede tener al alcance infinidad de libros con una imagen estable y dicen que sin cansar la vista. Unas ventajas que el futuro debe poner en el sitio que merecen y así pasar página cuanto antes a este mal inicio. La comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona y la localidad hermana de Bayona serán las grandes protagonistas del programa de estos Sanfermín. Es un programa de festejos con un presupuesto en torno al 1.400.000 euros, con una reducción de un 2% respecto al del año anterior. En total, 533 actos para hacer las delicias de todos los pamploneses.
Todavía queda un mes para que den inicio nuestras fiestas más internacionales, pero ya tenemos el programa sobre el que van a girar las actividades. La celebración del 150 aniversario de la comparsa de Gigantes y Cabezudos y la conmemoración de los 50 años del hermanamiento entre Pamplona y Bayona serán las principales atracciones. En cuanto a presupuesto, se reducirá un 2,2% respecto al año pasado. Pues como siempre, el área de cultura, aunque tenía un presupuesto congelado, pues intenta apretarse un poquito el cinturón y sí se puede decir que tiene una reducción de un 2,2%. El día 9 de julio, el Ayuntamiento de Pamplona va a recibir en la Casa Consistorial a la ciudad hermana de Bayona y a las 12 del mediodía vamos a poder impregnar del hermanamiento a toda la ciudad. Además, se implantará una nueva pantalla en Carlos III para retransmitir el chupinazo, siendo 5 ya los espacios para ello que contará la capital foral. También habrá un cambio del recorrido del Toro de Fuego, discurriendo por Chapitela y Mercaderes, evitando la aglomeración de la calle Estafeta. Jazz Fermín, por su parte, cumplirá su 13ª edición en la Plaza de Burgos. De la Plaza de Compañía a la Plaza de los Burgos, un espacio más amplio, más accesible y que va a incluir actuaciones de todo tipo, desde formaciones locales, nacionales o internacionales. Sobre los grupos musicales, Taxi, Efecto Mariposa, Los del Río o Rosendo serán algunos de los invitados que amenizarán las noches sanfermineras. Lo que todavía no sabemos es quién tirará el chupinazo. Para ello habrá que esperar. Lo que está claro es que los sanfermines calientan motores. Esto que ven sucedía ayer a las 7 de la tarde en la capilla de San Fermín, con la misa del último peldaño de la escalera, una celebración que se ha realizado este año cada vez que se subía un peldaño por deseo por parte del párroco de San Lorenzo de que las fiestas vuelvan a recuperar su sentido religioso y giren en torno a la figura del santo. Los fieles se colocaban ya el pañuelo rojo al cuello y volvía a sonar la jota en la capilla de San Fermín. En las ofrendas le acercaban un cohete, un pañuelico con la insignia de Osasuna y un capote para que este año el santo siga protegiéndoles a todos. En deportes hablaremos del MRA y del resto de competiciones. Ya tenemos clasificados a los 2 finalistas del manomanista. Martínez de Irujo y Sala pondrán en juego la txapela el próximo domingo 20 de junio. Y nos daremos una vuelta por los conciertos que cerraron anoche el primer fin de semana de Rock in Rio en Madrid. La niña dulce de Hannah Montana demostró en el festival que se ha hecho mayor y para ello contó con Bisbal, convertido en sorpresa de la noche. Enseguida vemos a Bisbal, pero antes vamos con los deportes y con lo que ocurrió ayer con MRA. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo mereces de Caja Rural. La final de la Liga se finiquitó en el cuarto partido, en el segundo que se jugaba en Pamplona. El Pozo Murcia cumplió los pronósticos e hizo bueno su favoritismo para levantar la Copa como campeones de la Liga, el tercer título en esta temporada. MRA Navarra se proclamaba subcampeón de Liga. Esta era su primera final y se dejaba la piel en el campo en los 4 partidos que ha disputado. Severri dedicó el segundo puesto a toda la afición que vibraba con el equipo y que lo ha hecho a lo largo del último mes de competición. El encuentro del domingo fue muy distinto a todos los anteriores. El Pozo, con el susto en el cuerpo de la tarde anterior, salió a por todas, dispuesto a sentenciar la eliminatoria sin el cara o cruz del quinto y definitivo partido. Y el primero de los goles apenas tardó unos minutos en llegar, pero el espíritu de superación de los navarros ha quedado demostrado en todos y cada uno de los choques de los playoffs. Uge empató la contienda y llevó la alegría a una grada de nuevo a rebosar. Pero el fuelle de los verdes estaba para poco y la mayor profundidad de banquillo de los visitantes, su calidad individual y colectiva y el peso de la tradición terminaron por ser decisivos en una segunda parte en la que el MRA ya no estaba para más. Se había vaciado el sábado y el domingo no pudo hacer más que comprobar cómo el conjunto murcianista es un ciclón que cuenta en sus filas con varios campeones del mundo. La segunda mitad fue un paseo militar hasta el definitivo 1-6. Incluso este resultado tampoco refleja lo que el MRA puso sobre la pista, pero la tensión de la tarde anterior había dejado desfondados a los jugadores de Imanol Arregui, que aún así se marcharon con el aplauso de su público. Lo dije, ya éramos campeones cuando nos metimos en la final
Y hoy, a pesar de este resultado, yo siento que yo no me siento así, os lo digo, que yo soy jodidamente ganador, pero a todos los que están en ese vestuario los veo como unos auténticos campeones. Un muy buen equipo en todos los sentidos, que es un equipo que con aspiraciones cuando se empieza la temporada de playoff, porque tiene muy buenos jugadores, un excelente entrenador, una gran afición. Nadie puede poner ningún pero a la actitud, a la intensidad y a la táctica de los navarros. Un equipo joven, sin estrellas rutilantes, ha sido capaz de plantar cara en 4 partidos a un conjunto que es todo lo contrario, y eso tiene muchísimo mérito, algo que no han sabido hacer ninguno de los equipos que conforman la mejor liga de fútbol sala del mundo. Jugadores y técnicos liberaron la presión de las últimas semanas al finalizar el choque. Reconocieron desde las filas locales la superioridad del Pozo, pero en el Pozo tampoco se quisieron olvidar de dar la enhorabuena a los navarros. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosísimos de lo que hemos hecho, con la cabeza alta, porque hoy nos ha ganado un gran equipo, ¿no? Se nos ha complicado un poco el partido, se nos ha ido antes de lo normal, pero yo creo que hemos hecho algo muy grande. Hace más grande a nuestro deporte y evidentemente, pues además, lo que ha hecho MRA Navarra es digno del mayor de los elogios, porque ha demostrado que haciendo las cosas bien se puede llegar a una final con humildad, con los valores que tiene el deporte, ¿no? La Marea Verde lloró solo unos minutos, los que tardó en darse cuenta de que su equipo ha sido este año el segundo mejor conjunto de la mejor liga del mundo. De ahí que el despertar fuera duro, pero a la vez inolvidable. Jamás el despertar de un bonito sueño será tan amargo, tan dulce y tan recordado al mismo tiempo. Media hora antes de que sonara el despertador, los de Arregui volvían a sentir a los suyos más cerca que nunca en una cama del Universitario llena hasta los rincones más insospechados. Pero el Pozo funcionó como un reloj desde el calentamiento, donde Duda puso las pilas a los suyos para que el engranaje murciano fuera puntual a su cita con el título. Los de Arregui saltaron a la pista con un pijama verde pero diferente, con el que pretendían agradecer a todos lo vivido en estos playoffs tan oníricos como reales. Y es que el sueño no se perturbó definitivamente hasta el segundo gol visitante. Eso sí, hasta 4 veces más volvió a sonar el despertador en forma de goles en la portería de Juanito. La Marea Verde despertó del sueño llorando, pasando el mal trago como pudo, pero asimilando enseguida que su equipo era el segundo mejor conjunto de la mejor liga del mundo. Con todo lo que has vivido con la selección, me imagino que esto no tiene comparación, ¿no? No, esto es otra cosa, ¿no? Yo creo que vivir esto con un equipo que llevas aquí 15 años, día a día, todos los días trabajando para llegar a días como el de hoy, yo creo que no se puede pedir más, ¿no? De ahí que nunca un subcampeón haya sido considerado tan campeón por tantos miles de personas. Mañana último partido de preparación para la selección española de cara al Mundial que arranca ya este viernes. Disputarán en Murcia un amistoso en el que veremos si Del Bosque sigue contando con el navarro Javi Martínez. En la selección siguen pendientes de la recuperación de Torres. Fernando Torres está casi a punto. El niño va cogiendo la forma y ha demostrado que mantiene su olfato goleador intacto. Hay muchas ganas de verle reaparecer. A estas alturas el grupo intenta mantener el difícil equilibrio entre intensidad y prudencia. Viendo lo que está pasando en otras selecciones hay que tener mucho cuidado. Y sí que es cierto que estamos un poquito con precaución de que no haya lesiones. Este es el objetivo también, de llegar a las mejores condiciones al primer partido del Mundial y bueno, pues por eso pues es cierto que estamos dosificando un poquito entre todos. Jugadores muy importantes no van a poder estar en el Mundial y bueno, esperemos que aquí ojalá que no pase y que todo vaya normal hasta que empiece la competición. Pedrito está convencido de que la selección todavía tiene margen. Nos falta quizás coger un poquito más de ritmo en los partidos, pero yo creo que lo vamos a mejorar. El martes en Murcia la Roja jugará su último amistoso antes de volar a Sudáfrica. Más cosas, además ya conocemos los rivales de Tudelano y Peñasport en la última eliminatoria por el ascenso a Segunda B. Los riberos se medirán este fin de semana al Samboyá, primero en el feudo de los catalanes, y los tafalleses se medirán al filial de Las Palmas viajando en la ida a Gran Canaria. Mientras, en pelota tenemos ya fecha, protagonistas, pero no escenario para la final del manomanista. El Tudelano y la Peñasport tienen la Segunda B un poco más cerca. Los tafalleses hacían válido el empate de la ida firmando tablas a 2 en su visita al Motril, mientras los riberos se deshicieron del Llanes con media docena de goles que ponen la moral por las nubes a los de Lumbreras. Bueno, hemos salido muy enchufados y yo quiero dar mérito al equipo de sus hechuras, de su pozo, de lo que ha transmitido. Y bueno, es un punto y seguido, no es un punto en final, por lo tanto
Yo creo que dije durante la semana que este era el partido, porque es que lo era. Lo hemos ratificado de una manera extraordinaria, no solo en goles, sino en las formas. Entonces no queda más que esperar, seguir con continuidad, que nos dará una semana de ánimo y de otro talante, pero con los pies en el suelo de que queda algo que va a ser muy complicado también. Ya en pelota, los dos pelotaris más en forma del cuadro se disputarán la chapela del campeonato más pelotari de todos, el manomanista. Tras deshacerse de Olaizola primero en el Labrit, el campeón del pareja Sif Sala se verá las caras con el eterno favorito Juan Martínez de Irujo, que dejaba a Pachi Ruiz en el cartón 6 en su semifinal. El encuentro tiene protagonistas, fecha porque se disputará el próximo domingo 20 de junio, pero no escenario. Todo apunta a que volverá a ser el Atano por tradición y disponibilidad, pero todavía no se ha hecho oficial. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te Lo Mereces de Caja Rural. Hoy se ha dado clara mejoría del tiempo con subida de temperaturas, aunque el día puede acabar con tormenta. Eso sí, desde mañana y hasta el viernes el tiempo vendrá revuelto con chubascos y descenso de las temperaturas. Ahora tus archivos vuelan. ADSL 10 megas de Movistar con doble velocidad de subida por 19,90 € al mes. Llama al 1004. Mañana se darán descensos notables en las temperaturas máximas en el interior de Galicia y noreste de Castilla y León. Posibilidad de chubascos localmente fuertes al final del día en nuestra comunidad y tercio norte de Aragón. En Navarra, en la zona norte y noreste, habrá bruma o niebla matinal a primera hora con nubosidad variable que aumentará a lo largo del día. Habrá posibilidad de chubascos y tormentas localmente muy fuertes y con posibilidad de granizo en la segunda parte del día. En el este y sur la situación será parecida, con inicio de nubosidad variable que aumentará con el paso del día y tormentas fuertes con granizo en la segunda parte de la jornada. En el oeste y centro se dará la misma situación que en el resto de la comunidad. Las tormentas que se producirán en la segunda parte del día pueden venir acompañadas de granizo. Las temperaturas máximas en descenso. Ahora tus archivos vuelan. ADSL 10 megas de Movistar con doble velocidad de subida por 19,90 € al mes. Llama al 1004. Hoy hablamos de emisiones de CO2, pero lo vamos a hacer de una manera muy positiva. Estén muy atentos. Yo quiero ser como el viento. Que no conoce distancias. Ni fronteras. Yo quiero ser como el viento. Inagotable. Eso quiero ser. Iberdrola, impulsor oficial de la selección española de fútbol. Y dentro de lo malo podemos hablar de un dato positivo, y es que de la reducción de emisiones de CO2 que llevó a cabo el conjunto de la Unión Europea en 2008, un tercio lo hizo España. Una de las razones de este dato está en el cambio sustancial del uso del carbón por el gas natural, la caída del consumo de gasolina para el transporte por carretera y el uso de las energías renovables. Entre los años 2007 y 2008 el conjunto de emisiones de la Unión Europea descendió un 1,9% y desde Bruselas se pide a los Estados miembros de la Unión que, a pesar de los resultados positivos, sigan con los esfuerzos para la reducción de emisiones. Yo quiero ser como el viento. Siempre por delante. Yo quiero ser como el viento. Rápido. Fuerte. Inagotable. Eso quiero ser. Iberdrola, impulsor oficial de la selección española de fútbol. Anoche Miley Cyrus se enterró en Rock in Rio, Madrid, a Hannah Montana. La actriz infantil de Disney apareció explosiva a lo Beyoncé en el festival madrileño. Arrancó con No puedo ser domesticada, el tema que da título a su último disco con coreografías provocativas. 36.000 personas la vieron en directo y de pronto llegó la sorpresa. Un dúo con David Bisbal. Rock in Rio continuará el próximo fin de semana en Arganda del Rey.
appear just like a dream to me. Con la música de Rock in Rio ponemos el punto final a la crónica de este lunes. Más noticias a las 9. Que disfruten de la tarde. Adiós. Adiós.